Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a OPAO Noticias, edición mediodía. Hoy, miércoles 21 de marzo del 2018. Y la crisis política se agrava en nuestro país. Esa es la realidad, lamentablemente, tras la difusión de videos que serían presuntas pruebas de compra de votos de congresistas para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A través de las imágenes que vamos a apreciar, se puede observar el diálogo entre los congresistas Kenji Fujimori, además de Guillermo Bocángel y Moisés Mamani. La bancada Fuerza Popular dio a conocer este martes un vídeo en el que se ve a Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, entre otros, enumerando supuestos ofrecimientos para que legisladores fujimoristas voten en contra de la vacancia presidencial. Los materiales habrían sido registrados por el legislador Moisés Mamani, quien denunció que desde el gobierno están comprando votos para evitar la salida de Pedro Pablo Kuczynski de Palacio. Fujimori te dice apóyame, quiero que me apoye en mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Almuerza con el presidente de la República y te va a decir tal. ¿Qué más confianza? Ya vas a desconfiar. Sí, primero te sirve piqueitos y después ya viene el almuerzo. ¿O quieres quedarte? Mejor quédate, te vas en la tarde. Pero ya te reúnes con Kuczynski, mañana todo el mundo, no hay nadie. Tranquilo, desayuno. No, por eso, pero justamente como nadie quiere aprovechar y seguirme viernes. No, pero te puedes quedar sábado, domingo y lunes. La fuerza ya cambió. A partir de julio va a haber mesa directiva nueva. ¿De quién va a ser la mesa? Va a ser nuestra. Entonces tú tienes 5 chambitas o 3 chambitas de gente, vas a manejar la mesa, vas a manejar contratos, le vamos a quitar la administración. La administración del Congreso, la presidencia ya no va a ser de Fuerza Popular, eso sí, ya dátelo por seguro. Ya no tiene mayoría. ¿Y qué compras? Manejas contratos, ¿no? Por ahí pues vigilantes, no sé, administrativos. El legislador Kenji Fujimori calificó como una bajeza la difusión de estas grabaciones por parte de Fuerza Popular. Sostuvo que los videos fueron editados y rechazó haber comprado congresistas. Actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al trabajar, al operar con esas actitudes delincuenciales, grabando de manera oculta y tergiversando información. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció respecto a las acusaciones contra su hermano Kenji Fujimori y el supuesto favorecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia presidencial. Lamento que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia, escribió la ex candidata presidencial en referencia a los denominados Vladivideos, en los que aparecía Vladimiro Montesinos en actos de corrupción. A su vez, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, usó su cuenta de Twitter para referirse a la supuesta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Para mí, y se lo dije reiteradamente en esos días, el presidente debió renunciar por el bien del país. No lo hizo y terminó enredado en prácticas inaceptables para prolongar su inevitable agonía. Presidente, renuncie ahora, concluyó Basombrío. Y la indignación popular también se ha hecho sentir bajo la consigna que se vayan todos, nuevas elecciones. El colectivo No a Keiko llama a la ciudadanía a movilizarse este jueves, el mismo día que se debatirá la vacancia. A través de Facebook, el grupo insta a la población a protestar por la coyuntura política que vive el país y a exigir que renuncien todos los implicados en actos de corrupción y el presidente Kuczynski. El punto de concentración será la Plaza San Martín en Lima desde las 6 de la tarde. Y para analizar esta crisis política que vive el país, hemos invitado a 2 destacados panelistas. Nos acompaña el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antonio Dorrego, y también el periodista y analista político Jorge Chávez. Bienvenido, doctor Lozano, bienvenido, Jorge Chávez, a OPAO Noticias. Gracias, Beto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, doctor Lozano, empezamos con usted.
Esta crisis que vive el país, la clase política, esta crisis presidencial, es el resultado de las evidencias de corrupción de la clase política. ¿Qué puede usted, qué reflexiones le genera lo que está viviendo actualmente el país, doctor Lozano? Bueno, en principio genera decepción para todos los peruanos, sobre todo, porque el presidente Kuczynski venía teniendo una prístina imagen política, académica, técnica, en el transcurso de los años que fue candidato, incluso los primeros meses que fue presidente, ¿no? Yo creo que la desazón y la decepción que tenemos nosotros de la forma como se está haciendo política en este país es lo que realmente creo que es el sentir de cada uno de los peruanos. Muy bien. Igualmente, ¿cuál es desde tu posición, Jorge, como analista político, esta situación lamentable de corrupción, de crisis presidencial que vive el país? Indignación, cólera como ciudadano, cólera como peruano, por esto que estamos viendo en este momento, donde estamos observando un panorama especialmente terrible. Hasta la víspera de Navidad del año pasado le creíamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, era el defensor de la institucionalidad de una arremetida fujimorista que se estaba viendo contra el Ministerio Público, contra el Tribunal Constitucional y contra otras entidades más. Vemos que no es así, porque desde el momento en que comenzó el indulto, todo comenzó a ir cuesta abajo. Y luego las declaraciones respecto al tema de Odebrecht, que fueron hundiéndolo más y más y más, y ahora esto último, ¿no? Donde aparecen estos videos horribles que nos recuerdan al año 2000. Yo recuerdo pues el año 2000 cuando yo tendría unos 16 años y vi pues en televisión nacional estas imágenes terribles. Estoy reviviendo lo mismo. Veo que han pasado 17 años y que no hemos avanzado absolutamente nada en ese terreno. Da una pena terrible, da una cólera y una indignación terrible el ver esto, de verdad que sí. Muy bien. Doctor Lozano, hay posiciones, grupos de poder, ciudadanos que afirman que lo más saludable para el país sería que renuncie obviamente el presidente a su condición como mandatario y que también se convoquen a nuevas elecciones. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted comparte con esta posición, incluso que también se cierre el Congreso y se convoquen, repito, a un nuevo proceso electoral? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo más saludable del país es darle cierta estabilidad política. Una renuncia de todo o un desafuero de todos los congresistas y todo el tema de la vacancia, lo único que crea es inestabilidad política. Lo correcto creo yo que en este caso Kuczynski lo que tiene que hacer es renunciar. Renunciar él como presidente de la República, sin embargo seguir todos los procedimientos que dice la Constitución para cumplir el Estado de Derecho. La Constitución claramente señala de que quien asume es el primer vicepresidente, en este caso el señor Vizcarra, y eso es lo que deberíamos nosotros seguir. Seguir con la institucionalidad, seguir con los procedimientos democráticos, constitucionales, legales, y eso pues le daría estabilidad al país, porque estaríamos simplemente cumpliendo con la ley y con la Constitución. Que todo el mundo se vaya a su casa me parece que es hasta cierto punto una medida bastante radical y facilista. Sigamos los procedimientos constitucionales, pero yo creo que sí, el presidente debe renunciar, no solamente por el bien del Perú, sino también el bien de él como una persona que debe mantener cierta dignidad y no ser vacado, no pasar a la historia como un presidente que fue vacado, como sucedió con Fujimori. Simplemente que renuncie por estos hechos bastante graves que yo creo que quedaría mejor parado, ¿no? ¿Tu opinión también al respecto, Jorge? Bueno, si hacemos las cuentas así en los números, hasta el martes por la tarde, antes que saliera todo esto, la cosa estaba aún en duda. Estaban entre 85, 86 votos, habían algunas cuestiones aún inseguras. Desde el momento en que salieron estos votos ya todo se terminó. Es decir, la bancada PP está anunciando por unanimidad esto, la bancada PRIST igual, la bancada Acción Popular, los tres ex APP, incluso Pedro Lechea, hoy por la mañana me entero con el hecho de que él está declarando de que ya está solicitando explicaciones y que eventualmente consideraría votar a favor de la vacancia. Es decir, ya parece que la posición de PPK es prácticamente indefendible.
Le quedan dos caminos, dentro de lo legal, quiero decir. O renuncia o lo vacan, una de dos. Ahora, más allá de eso, ¿no? Lo idóneo sería que él renunciara a estas alturas si es que no quiere pasar por el trance de una vacancia que todos vamos a ver en televisión nacional, donde vamos a, pues, observar los discursos de cada uno de estos congresistas sobre este tema. Eso va a ser un hecho. Ahora, Vizcarra debería de asumir, debería mantenerse el orden constitucional y legal, debería mantenerse la sucesión constitucional. Sí, el punto es, Vizcarra podrá ser capaz de sostenerse durante los 3 años que queden. ¿Podrá ser él capaz de mantenerse? Los fujimoristas de la facción de Keiko, porque ahora tenemos que hablar de 2 facciones en realidad, que son Kenji y Keiko. Que en realidad son lo mismo. Claro. Que en realidad son lo mismo, porque da lo mismo que sean de Keiko, de Kenji. Los congresistas protagonistas de todo esto han sido seleccionados por la gente de Keiko Fujimori, que luego se hayan ido con Kenji es otra cosa, ¿no? Ahora, ¿puede sostenerse Vizcarra en el tiempo? Recordemos también que la actitud del fujimorismo ha sido de un obstruccionismo terrible y desastroso que ha llevado a este descalabro, ¿no? Que lo ha llevado por lo menos hasta cierta parte, porque también aquí no podemos excluir la responsabilidad del propio PPK, que también él, vaya, que hizo méritos para lograr lo que logró, ¿no? Es decir, se salvó de una primera vacancia y luego de ello logró involucrarse en una segunda y ahora está pasando como alguien que muy presumiblemente está comprando congresistas. Supuestamente hoy a mediodía está... Bueno, corre el run run de que eventualmente va a haber un mensaje a la nación por parte del presidente, no sabemos qué va a decir, dicen por allí que sería su renuncia, no lo sabemos. En este momento no sabemos nada y estamos entrando a un escenario de incertidumbre donde ocurra lo que ocurra, ya sea que Vizcarra asuma o ya sea que Vizcarra renuncie y entonces se tenga que convocar elecciones adelantadas, pase lo que pase, inevitablemente habrá inestabilidad. El tema es cuánta, ahí está el tema. Sí. Doctor Lozano, indudablemente de que esta crisis de descrédito, ¿no es cierto?, de ya la clase política tan desacreditada, el ciudadano común y corriente, ahora, ¿qué debe hacer? ¿Qué necesita para recuperar esa credibilidad? Indudablemente que ya en el mes de octubre habrá unos comicios electorales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos para recuperar la confianza del ciudadano, para decir con convicción voy a darle mi voto a tal candidato para poder garantizar la gobernabilidad y sobre todo de que no haya indicios de corrupción? Bueno, en principio, después de la vacancia o renuncia de Kuczynski, lo que debemos esperar simplemente es que el vicepresidente Vizcarra, que se transformaría en presidente constitucional de la República, tienda puentes con la oposición, tienda puentes con el Congreso y pueda trabajar de una manera coordinada, trabajar de una manera armónica en la medida de lo posible para terminar el periodo, porque faltan 3 años. Eso sería, yo creo, lo más saludable para el país. Y ahí veríamos pues a una oposición realmente constructiva, puesto que el señor Vizcarra no tiene rabo de paja como lo tenía Kuczynski. No tiene un pasado al menos de la manera como la ha tenido Kuczynski con el tema Odebrecht. Entonces yo pienso de que tendría la estabilidad en el sentido de que se le respete pues todos se respete el fuero presidencial, pero también él respete el fuero parlamentario y ambos construyan puentes para se pueden poner de acuerdo. Eso sería lo primero para darle cierta estabilidad al país. Y en segundo lugar, me parece que la corrupción es un tema que ya no viene de ahora, es un tema que viene hace muchísimos años. Desde la época de los 90 y quizás antes más, pero incluso en los 90 fue de una manera más intensa, se intensificó. Y lo que yo creo, siempre he dicho, de que es una utopía pensar que no va a haber corrupción en la política. Lo que sí podemos nosotros no solamente construir valores para los ciudadanos, para que realmente esto se trasluce y se transforme dentro de lo que es un buen comportamiento político, sino sobre todo también que la justicia haga su tarea, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, mientras haya una justicia que realmente encuentre responsables, castigue a los responsables y los responsables paguen por la corrupción en este país, en ese sentido y en esa medida estaremos nosotros pues combatiendo a la corrupción. Esa es la manera de combatir a la corrupción, de un lado de sanción. Y la otra manera de combatir la corrupción, de un lado de prevención, es un tema de valores.
que es minimizar la corrupción, tratar de un poco de que los valores hagan que se evite estos grandes índices de corrupción en el país. Entonces, lo que debemos entender nosotros es que eso es el panorama que se nos viene. Finalmente, el tema de las elecciones de octubre, de noviembre, para que es el tema municipal y el tema regional, espero de que realmente esto que estamos pasando nos sirva a nosotros para que las nuevas autoridades municipales y regionales piensen de que si ellos van a estar metidos en corrupción, que nada se puede, o muy poco, se puede esconder, que la justicia está ahí implacable y que en ese caso pues trate de disuadir pues estas actividades que realmente marcan desazón, decepción dentro de lo que es la población en el Perú, ¿no? Y que se sancione, como se dice, caiga quien caiga. Así es, así es. Es que la sanción no solamente es una sanción jurídica, la sanción también puede ser una sanción política, como va a pasar con Kuczynski, o de repente pasa en el día jueves, y si no renuncia. Una sanción política que incluso puede llevar a una inhabilitación por más de 10 años a un funcionario público, que prácticamente es una muerte política por una década. Entonces, la sanción no solamente es una sanción de cárcel, de verlo en la cárcel a ese señor, sino una sanción política en el cual se le considere que es un político que no debería estar en la función pública, que el pueblo vea que es un político que realmente ya no tiene credibilidad, como pasa con el señor Toledo, por ejemplo, y como pasaría con Kuczynski más adelante. Y yo creo que esa sería la sanción más ejemplar que se le podría dar a estos señores que corrompen, sin perjuicio de que después, paralelamente, la sanción penal, el resarcimiento, la responsabilidad ante el país, la restitución de todo lo que ha robado, lo que ha corrompido, se puede realizar a nivel jurídico. Sin embargo, yo creo que si nosotros trazamos buenas sanciones políticas, sanciones jurídicas, y es ejemplar, implacable la justicia, caiga quien caiga, como dice usted, yo creo que en ese sentido nosotros vamos a tener confianza en nuestra justicia y yo creo que se va a disuadir permanentemente o progresivamente el tema de la corrupción. Muy bien. ¿Tu opinión, Jorge? Yo pienso que aquí lo fundamental es la lucha frontal y absoluta contra la impunidad desde todos los frentes. Ha existido desde hace mucho tiempo y se ha intensificado, sobre todo ahora, la idea de roba pero hace obra, ¿no? Ya vimos en estos videos horribles, ¿no? Como decían cosas como, por ejemplo, no mueves un dedo y te van a caer 5 palos, o sea, 5 millones, ¿no? 5 millones de soles, de dólares, bueno, no lo sabremos, pero es una millonada, ¿no? Algo que muchísima gente quisiera ganar, ¿no? O cosas como, por ejemplo, lo que Kenji dijo de que si estás con el gobierno, la fiscalía no te va a tocar. O sea, allí viene lo más grave, allí viene el meollo del asunto. Básicamente le están diciendo a las personas a las que buscan captar, ¿no? Estás protegido por todos los poderes del Estado. Estás blindado, estás blindado y no te va a pasar nada y nadie te va a perseguir y vas a poder recibir lo tuyo de la mejor forma sin que tengas que mover nada y todo va a ser así. Entonces, allí viene el tema, ¿no? Que ya esta cultura nunca más debe de haber. O sea, yo entiendo que tiene que haber estabilidad política, yo entiendo que debe haber gobernabilidad, pero estabilidad y gobernabilidad ¿en función a qué? En función a que las personas que estén dirigiéndonos tienen que ser, pues, personas honestas. Ya da lo mismo a estas alturas que sean de izquierda, centro o derecha. Ya algo revolucionario sería simplemente que una persona que sea autoridad simplemente sea honesta y nada más. Es lo único que estamos pidiendo, pero no, estamos viendo este desfile de corrupción en el cual hemos vuelto al 2000. No ha cambiado nada. Keiko, PPK, Toledo, Humala, García, todos ellos han recibido dinero de Odebrecht. Que Kenji tampoco se haga el que con él no pasa absolutamente nada, que sabemos que después de estos videos él tampoco queda muy limpio, que digamos, menos aún cuando recordamos el pasado de que en su empresa se encontraron 100 kilos de cocaína y nunca se explicó nada respecto a ese tema. Entonces, ya hay algo que se tiene que terminar de una buena vez, ¿no? Más que buscar una autoridad que haga obras solamente, que está bien que las haga, pero tiene que hacer obras, pero estas obras tienen que ser hechas en función a transparencia, tienen que ser hechas en función al beneficio de la ciudadanía, no en función al beneficio de unos pocos que, para empezar, ganan sueldo de los impuestos que nosotros pagamos y que hacen negocios con obras
que nosotros financiamos a través de nuestros impuestos. Es decir, no se quedan solamente con el dinero que nosotros les pagamos, ¿no?, en sus sueldos que les corresponde, ¿no?, como autoridades, sino también se quieren quedar con el sueldo, o mejor dicho, con el dinero obtenido a través de estos presupuestos para obras, lo que es terrible, es horrible en verdad. Y claro que da pues esta indignación, claro que da esta rabia, y eso es lo que se tiene que buscar más que nada, un combate frontal a la impunidad y también recordarle a todos los votantes peruanos, a los votantes liberteños, a los votantes trujillanos, señores, si ya saben que estos partidos, si ya saben que estos políticos en específico están metidos en actos de corrupción, nunca más voten por ellos, porque si sacamos a esta gente y luego nuevamente la gente vuelve a votar por estos mismos corruptos o por otros corruptos, entonces el problema de fondo no se habrá solucionado y habrá seguido allí. Entonces, también en un sector de la ciudadanía que votó por estas personas, ya tiene que haber pues un mea culpa, ¿no? Tiene que haber algún golpe de pecho, un reconocimiento de decir, caramba, pues, cometí un error, ya nunca más lo voy a volver a hacer. Muy bien. Muchas gracias, doctor Lozano. Gracias, Jorge Chávez, por sus opiniones. Fue este análisis de la coyuntura política que vive el país. Estaremos atentos a lo que pasa durante el día y mañana, que está prevista pues esta situación que todo el Perú y el mundo está en expectativa, la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, o lo que ya el pueblo está pidiendo, la clase política también. Es mejor que dé un paso al costado, que renuncie antes del día de mañana. Hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.